sala virtual de clase y vamos a retomar la clase precisamente en el tema que habíamos iniciado en la clase del día miércoles, relacionado con las excepciones y específicamente relacionado con las excepciones dilatorias. Nos habíamos quedado precisamente en la diapositiva número 100, que es a partir de la cual hoy arranca la clase. Muy bien, no sé si hay preguntas relacionadas con lo que vimos el miércoles, cuando empezamos las excepciones, o si no hay, pues vamos a desarrollar los temas de hoy y vamos a preguntar en los últimos 10 minutos de clase, a ver si hubiera alguna duda que ustedes deseen que podamos aclararles. Muy bien, cuando hablábamos de las excepciones, volvíamos a hacer hincapié en que es importante situarnos mentalmente dentro de la celebración de la primera audiencia de las partes a juicio oral. Primera audiencia o primera comparecencia es lo mismo, pero es importante situarnos dentro de la audiencia a efectos de que entendamos a qué nos estamos refiriendo, a qué acto procesal del juicio nos estamos refiriendo cuando hablamos de las excepciones, y sobre todo a la oportunidad procesal en la que cada clase de excepciones va a poder interponerse, que se remite en los dos primeros casos de excepciones, tanto en las excepciones dilatorias como en las excepciones perentorias, al momento de la audiencia. Entonces tenemos que ubicarnos mentalmente dentro de la audiencia para mentalizarnos que es ahí donde vamos a interponerlas y que es ahí donde no solo es el momento oportuno, sino donde además se va a discutir. En el caso de las dilatorias se va a discutir, en el caso de las perentorias se va a interponer y a iniciar su discusión en esa etapa del juicio, que se va a prolongar, como lo vamos a ver, hasta la misma sentencia, por el carácter de las excepciones perentorias. Pero retomando el tema relacionado con las excepciones dilatorias, decíamos que el carácter dilatorio de la excepción en juicio ordinario laboral no radica en dilatar o alargar el trámite, como muchos creen equivocadamente, y otros que no lo creen equivocadamente, pero lo usan para eso, para dilatar o entorpecer el proceso indebidamente. Ese no es el objeto de la interposición de excepciones dilatorias, sino en todo el caso lo que persigue la excepción dilatoria es postergar o retrasar la contestación de la demanda hasta que se haya depurado el trámite del proceso, precisamente con motivo de la interposición de la excepción dilatoria, que buscará, como ya lo hemos venido anticipando desde el miércoles, depurar de los posibles errores, defectos u omisiones en que se haya podido incurrir en el planteamiento de la demanda, el juicio antes de que se conteste la demanda y arranque el trámite del proceso, porque es a partir ya de que se contesta la demanda que el juicio no se va a poder detener. El juicio arranca con la celebración de la primera audiencia, pero hay un acto dentro de la primera audiencia, que es la contestación de la demanda o el planteamiento de la reconvención, que imponen que a partir de ahí, ya cuando se trabó la litis, porque la litis se traba precisamente cuando el demandado contesta la demanda o reconviene, a partir de ahí el juicio ya no podrá detenerse hasta llegar a la sentencia. Ya no habrá nada que lo detenga hasta llegar a la sentencia. Entonces acá, lo que se busca con la interposición de la excepción dilatoria es dilatar el momento en el que el demandado va a contestar la demanda o bien va a reconvenir, y por consiguiente dilatar el momento en que se tenga que trabar la litis para curar antes el trámite del proceso, puesto que, como ya lo dijimos, el caso de las excepciones dilatorias acá sí persigue efectivamente una depuración plena del juicio y en ningún caso una extinción del derecho, como sí puede ocurrir en el caso de las excepciones previas en lo civil, en donde la sola interposición de una excepción previa podría conducir al rechazo de la demanda por el principio de formalidad o rigurosidad que rige el proceso común, y esto impediría la imposibilidad de volver a presentar la demanda, más si tomamos en consideración que el derecho pudiera estar prescrito. Si el derecho está prescrito, entonces la excepción previa ya se convirtió de depuradora a extintora, por virtud de que va a impedir que el derecho pueda volverse a exponer con el planteamiento de una nueva demanda. Entonces acá
Acá sí el efecto es puramente depurador y por lo tanto lo que busca la interposición de la excepción dilatoria es retrasar la contestación de la demanda hasta que la demanda no se haya depurado en relación a defectos, errores o omisiones que se hayan podido contener en esta. No sé si estamos claros hasta ahí, si alguien quería preguntar algo. Muy bien. La definición de la cátedra, vimos una definición de Cabanelas el día miércoles, pero la definición de la cátedra relacionada con la excepción dilatoria, la que tienen ustedes ahora en la diapositiva, que dice que constituyen las defensas procesales cuyo propósito es atacar la forma de la demanda con el objeto de obligar al actor a depurar los defectos, errores u omisiones en que se haya podido incurrir previo al delito. Es decir, esta excepción que propone la cátedra, mi cátedra, es, como ustedes bien pueden advertirlo, comprensiva de lo que explicaba hace unos momentos relacionado con el propósito que se debe entender del término dilatorio del que toma su nombre la excepción, ¿verdad? En cuanto no a demorar maliciosamente ni a entorpecer maliciosamente el trámite del proceso, sino en cuanto a retrasar el trave de la litis mediante la contestación de la demanda del demandado hasta que previamente no se haya depurado el trámite del proceso en relación a estos aspectos, ¿verdad? Errores, defectos u omisiones en que se haya podido incurrir en la elaboración de la demanda, que es con la que se ha iniciado el juicio. Como bien lo dice la diapositiva, solo buscará la depuración de la demanda, ya lo dijimos también. No permite este aspecto relacionado con que la interposición de la excepción dilatoria solo busca la depuración de la demanda, no permite al juez de trabajo la facultad para rechazar in limine el trámite de la demanda. Derivado, pues, por supuesto, de que aquí no rige el principio de como rige en el proceso civil, donde haya encontrar procedente una excepción previa al juez el derecho a rechazar la demanda. Y por eso es que se puede convertir en extintivo el efecto de una excepción previa ya. Aquí no. Aquí, por virtud del principio de antiformalidad, que es el que rige el trámite del procedimiento ordinario, entre otros principios, el juez no tiene la facultad de rechazar in limine el trámite de la demanda, aunque haya declarado procedente alguna excepción dilatoria promovida por el demandado. No puede. Lo único que puede ordenar es, al declararla procedente, que se corrijan los errores, defectos u omisiones que condujeron a acoger a la excepción y se declarar procedente. Nada más. Una vez se corrijan los errores, defectos o omisiones ordenados en la resolución que declaró procedente la excepción, el juicio va a continuar en todas sus etapas hasta el final, hasta llegar a la sentencia. Otro aspecto que menciona la gráfica es que dista el efecto de la excepción dilatoria en el procedimiento laboral, dicta del efecto que tiene en el proceso común, que ya más o menos lo adelanté, relacionado con que, aunque allá se dice que las previas, aunque ya se llaman previas, no se llaman dilatorias, buscan también la depuración del proceso, en realidad, en un momento dado, si fueran declaradas procedentes, suponen el rechazo de la demanda, pero además podrían suponer la imposibilidad de poder ejercer nuevamente el derecho a presentar una nueva demanda, por virtud de que cuando venga a rechazarse la demanda después de haber sido declarada procedente la excepción previa allá en procesal civil, puede hacer que el plazo de prescripción para el ejercicio del derecho que se quiere invocar en la demanda se encuentre prescrito y por consiguiente ya no podamos volver a demandar porque se convierta en algo inútil en virtud de que el derecho está prescrito. Ahí en ese caso es cuando el efecto de la excepción previa allá en el proceso común se puede convertir en extintivo y no en depurador, como tiene que ser en el ámbito procesal del trabajo, en donde, como ya dijimos, por las limitaciones que tiene el juez, que no puede rechazar la demanda, no se permite en ningún caso que el rechazo de la demanda pueda suponer la extinción del derecho, derivado de que cuando se intente promover una nueva demanda, el derecho se haya encontrado prescrito y no pueda volverse a ejercer. Entonces, esas son las grandes diferencias que es importante citar desde esta etapa en la que se estudia la excepción dilatoria. Miremos ahora cuáles son las características de las excepciones dilatorias dentro del trámite del proceso. La primera característica es que suspenden la tramitación del proceso, es decir, tienen efecto suspensivo.
Una vez se interponen, el trámite de proceso en cuanto al asunto principal debe suspenderse. Y es una situación lógica. No puede continuar el trámite de proceso hasta que primero no hayamos establecido si efectivamente existe necesidad de depurar el trámite porque se contengan errores, defectos u omisiones dentro del mismo y urge de depurarse. Entonces, el primer efecto, hasta cierto punto lógico, de la interposición de la excepción es que suspende el trámite del proceso. Lo suspende. Suspende el trámite del asunto principal y nos vamos a tramitar la excepción, y hasta que se resuelve en definitiva la excepción, entonces regresamos al trámite del proceso y de ahí arranca nuevamente hasta llegar a la sentencia. Pero esta característica es importante porque, como decíamos, una vez interpuesta, suspenden el trámite del proceso. El trámite del proceso no puede continuar hasta que las excepciones no hayan sido resueltas. Bien, la segunda característica es que su carácter es nominado. Esto significa que el nombre de cada una de las excepciones está determinado en la ley. De hecho, estas son excepciones muy características porque su nombre, el nombre que les confiere la ley, está contenido en la propia legislación. Todas las excepciones que aquí vamos a aplicar como dilatorias están contenidas por su carácter nominado en el Código Procesal Civil y Mercantil. Allá se regulan con nombre, aunque allá reciben, como ya lo dije, el nombre de previas y no de dilatorias. Todas tienen nombre, por eso son nominadas, porque la ley les confiere el nombre antes de que puedan ser interpuestas. Ahí, como ya dije, se encuentran la litispendencia, la demanda defectuosa, la incompetencia, la falta de personalidad en la persona, ya sea del actor o del demandado, la falta de personería, la falta de cumplimiento de la condición a que esté sujeto el derecho que se haga valer, y esas, entre otras, son excepciones dilatorias y son nominadas porque su nombre está previsto de manera anticipada en el contenido de la propia legislación. Por eso son nominadas. La tercera característica nos dice que su objeto es buscar la depuración de los defectos, errores y omisiones que se contengan en la demanda. No va más allá. Busca eso. A tal cuenta que si en la interposición de la excepción el demandado no hace ver concretamente en dónde se encuentran los efectos de errores o omisiones que pudieran conducir a que se declare procedente el trámite de la excepción dilatoria, entonces simplemente el trámite va a ir sin materia. Aunque no se puede negar por parte de los tribunales admitirla para su trámite y tramitarla, es evidente que si no hay nada que depurar en el trámite de la demanda, entonces la excepción va a ser declarada improcedente. Y se habrá presentado únicamente con el objeto de perder un poco de tiempo, de retardar el trámite del proceso de manera maliciosa, pero no tendrá pues ningún efecto positivo porque a la larga la excepción no va a poder ser declarada procedente. Esto porque es al mismo tiempo de que ese sea su objeto, es una condición también para el planteamiento de la excepción que existan, ¿verdad?, dentro del contenido de la demanda, errores, defectos o omisiones que haya que corregir, y para eso el planteamiento de la excepción dilatoria. Pero deben de ser, como decíamos, defectos, errores o omisiones claros, que estén con toda claridad ubicables dentro del contenido de la demanda y que sean los que soporten el planteamiento de la excepción dilatoria. La cuarta característica aparece aquí como cuando dice, al ser depurador su objeto, no perjudican la instauración de la demanda ni la interrupción de la prescripción. ¿Qué quiere decir esto? Que en virtud de que solo buscan depurar defectos, errores o omisiones, en ningún caso van a suponer que aún existiendo esos errores, defectos o omisiones, el juez pueda, por virtud de establecer que no se cumplieron los requisitos y que en eso se omitió en la demanda, declararla, rechazarla, in limine, una vez declarada con lugar la excepción. Como no puede hacer eso, entonces la demanda
aunque haya sido declarada procedente, la excepción dilatoria se mantiene instaurada. ¿Qué quiere decir esto? Es muy importante que lo entendamos. Lo que quiere decir es que al mantenerse instaurada, el ejercicio en tiempo del derecho que se invocó cuando se presentó la demanda permanece ahí, instaurado debidamente. Si la excepción es declarada procedente, lo que tenemos que hacer entonces es corregir los errores, defectos o omisiones en que se haya podido incurrir el planteamiento de la demanda, y de ahí en adelante el proceso seguirá. En otras palabras, la demanda se mantiene instaurada. Instaurada quiere decir que se presentó y además en tiempo, se ejercitó en tiempo el derecho sin que estuviera prescrito. Entonces ese es uno de los primeros efectos de que sea depurador el objeto de la excepción dilatoria, porque no perjudica la instauración de la demanda, la que, como ya dijimos, se mantiene instaurada en el tiempo y en ningún caso puede afectarse el que se haya tenido ya como presentada. Esto también supone que al mantenerse instaurada la demanda no hay prescripción, es decir, no pudo en ningún caso al no poder ser rechazada la demanda, a pesar de que sea declarado procedente la excepción dilatoria, no produce en ningún caso la posibilidad que prescriba el derecho que se ha hecho valer o que se ha ejercido con el planteamiento de la demanda. Pero por otra parte, también el que se mantenga instaurada la demanda supone que la prescripción se mantiene interrumpida, tal y como ocurrió desde el momento en que presentamos la demanda, porque uno de los medios por los cuales se interrumpe la prescripción es con la presentación de la demanda. Entonces, al mantenerse instaurada la demanda, se mantiene interrumpida la prescripción y, de consiguiente, la demanda se mantendrá instaurada y no podrá invocarse la prescripción del ejercicio del derecho, porque cuando se presentó la demanda, fue ejercido en tiempo. Y entonces ese es el otro efecto de que el objeto de la excepción dilatoria sea eminentemente depurador, ¿verdad? No busca otra cosa, es depurar nada más el trámite de juicio, y para depurar no necesita que la demanda sea rechazada o que la demanda se afecte de alguna forma solo por el hecho de la corrección de los errores, defectos u omisiones. Y la otra característica que menciona aquí esta diapositiva es que el auto, o sea, el auto es la resolución que resuelve la excepción dilatoria, no se considera definitivo. Esto es muy importante. Desde hace más de 25 años, casi 30 años, los tribunales de trabajo empezaron a negarle el carácter definitivo al auto que resuelve las excepciones. Primero, porque se argumenta de que el auto que resuelve la excepción dilatoria no puede ser definitivo por cuanto lo único que busca es que se corrijan errores, defectos o omisiones, y una vez corregidos, el trámite del juicio va a continuar. Es decir, que el carácter definitivo de la resolución no existe, según quienes sostienen esto, porque no supone la terminación del proceso, el que se declare el procedimiento de la excepción dilatoria, sino supone únicamente la posibilidad para el actor de corregir los errores, defectos o omisiones que hayan podido dar lugar al planteamiento de una excepción dilatoria. Entonces, por esa razón, es que el auto o resolución que las resuelve en primera instancia no se considera definitivo. Porque también la resolución que resuelve las excepciones dilatorias no implica, como bien lo dice la lámina, la posibilidad del rechazo de la demanda, como también ya lo explicamos con anterioridad, ni la extinción del derecho que se pretende discutir. Entonces, no le pone fin al proceso. De esa cuenta, entonces, durante los últimos 20 años, lo que se considerado era que procediera contra el auto que resuelve la excepción dilatoria, no la apelación, porque como de acuerdo a quienes sostienen esto, se les niega su carácter definitivo al auto que resuelve la excepción dilatoria, y entonces se considerara que el recurso idóneo en contra del auto que resuelve la excepción dilatoria era el recurso de nulidad, contenido en el artículo 365 del Código de Trabajo, y que se refiere básicamente a impugnar aquellas resoluciones intermedias no definitivas en las que haya infringido la ley o violado el procedimiento. Y entonces este recurso era el que se usó durante los últimos 20 años
para impugnar los autos de primera instancia que hubieran resuelto excepciones dilatorias y con esto generar, dependiendo de cómo resolviera el juez, porque vamos a ver cuando estudiemos el recurso de nulidad, que en primera instancia el recurso de nulidad lo resuelve el juez, el mismo juez que dictó la resolución que se impugnó. Entonces, dependiendo cómo resolviera el juez la nulidad, podía apelarse la resolución que dictara, aún habiéndolo resuelto sin lugar el recurso de nulidad que se había presentado contra el auto de excepciones, y con esa apelación en contra de la resolución que resolvía la nulidad, entonces se generaba un examen de segundo grado, en donde a veces se obtenían buenos resultados por parte de las salas de trabajo, que entraban a examinar el ámbito del recurso de nulidad, pero sin dejar de lado que lo que había provocado la interposición del recurso había sido un auto que había resuelto las excepciones dilatorias en primera instancia y contra el que no había recurso dentro de la jurisdicción ordinaria que permitiera de alguna manera impugnar el trámite de la propia excepción dilatoria en ese ámbito. Entonces, aquí lo primero que se estableció fue que contra el auto que resolvía en primera instancia la excepción dilatoria no cabía la apelación, pero sí cabía el recurso de nulidad. Pero recientemente, hace más o menos un año y medio, la Corte de Constitucionalidad, en una sentencia dictada dentro de un proceso de amparo que todavía no reúne los 3 casos de sentencias dictadas en el mismo sentido para que se constituya en doctrina legal de acuerdo a la ley de amparo, la Corte de Constitucionalidad hizo un análisis en el que sostuvo que el auto que resuelve las excepciones dilatorias tampoco es impugnable de nulidad, porque pues no constituye, según su apreciación, no constituye la nulidad un medio idóneo para atacar el trámite de las excepciones, que de hecho, de acuerdo con esta interpretación, queda como trámite de única instancia y al no ser susceptible de apelación ni de nulidad, entonces prácticamente lo resuelto en relación a las excepciones dilatorias pasa a ser inimpugnable porque se han suprimido las posibilidades que existía de poderlo impugnar, ya sea a través de la nulidad o ya sea a través de la apelación. De consiguiente que actualmente el auto que resuelve las excepciones dilatorias es inimpugnable. No cabe contra él ningún recurso. Lo que significa que en el caso de ser declaradas procedentes, y dependiendo cuál sea el aspecto que se abordó en el planteamiento de la excepción, habrá que cumplir con lo que se haya ordenado corregir de la demanda, y una vez corregidos esos aspectos, el proceso continuará. Pero ya se hizo la corrección que cabía hacer previo a permitir que el proceso pudiera continuar. Entonces aquí, contra el auto que resuelve la excepción, no hay recurso alguno, ni la apelación, ni el recurso de nulidad, por las razones que acabo de expresar. No sé si hay dudas, jóvenes, para que las pudiéramos viendo antes de seguir avanzando. Bueno, parece que aquí es muy difícil encontrar dudas. Así que sigamos, pues. Veamos ahora. Licenciado, disculpe, las razones que dio, podría ir un poquito más al grano, porque de verdad no le logré captar bien las razones del auto. Bueno, yo tampoco capté ahorita la pregunta, pero adivinando, porque me puedo, estimo a lo que se está refiriendo es a por qué el auto que resuelve las excepciones dilatorias no es impugnable ni por la apelación ni por la nulidad. Si es así, pues voy a responder de acuerdo a como lo que entendí. Lo que se ha dicho es que, y esto es bastante antiguo, 30 años, es que el auto que resolvía las excepciones, salvo el de la excepción de incompetencia, al que sí se le reconoció siempre el carácter de apelable, todas las demás resoluciones dilatorias no son impugnables mediante la apelación porque se considera que no son resoluciones definitivas, en vista de que no terminan con el trámite del proceso, sino que lo único que buscan es obligar a que el actor corrija los errores, defectos o omisiones de que haya podido incurrir previo a que el trámite del proceso continúe.
Entonces, por esa razón, al no ser definitivas, no cabe la posibilidad de presentar contra el auto que la resuelve un recurso de apelación por las razones antes dichas. Ahí se buscó, como estos antiguos decíamos, esto de no ser apelable data de hace unos 30 años, se buscó entonces por los tribunales de trabajo una salida para tratar de que hubiera un examen de lo resuelto en primera instancia en relación a las excepciones dilatorias, para que no se quedara sin la posibilidad de que alguien pudiera revisar lo resuelto por los juzgados de trabajo en primera instancia. Y entonces se empezó a hacer uso del recurso de nulidad, impugnar esos autos de primera instancia que resolvían las excepciones dilatorias. Y se estuvo haciendo así durante los últimos 15 o 20 años. Ese fue el recurso que se usó, porque con el recurso de nulidad se obligaba al juez que había dictado la resolución que se impugnaba de nulidad a que él mismo la revisara y la resolviera. Y una vez resuelto, entonces se podía apelar el trámite del recurso de apelación, tal y como lo contempla el 365, y con eso nos daba un segundo examen en apelación a través del conocimiento de la apelación del recurso de nulidad. De tal cuenta que esa era la forma que se usaba para obligar a que un tribunal superior pudiera examinar lo que en relación al recurso de nulidad presentado contra el auto que resolvió las sesiones y contra ese mismo auto, porque era obvio, si aquel recurso había atacado ese auto, iba a ir dentro del trámite el alegato relacionado con la forma en que también se había resuelto la excepción y la forma en que se había resuelto posteriormente el recurso de nulidad que se había interpuesto contra el auto que la resolvía. Y de consiguiente, este auto que resolvía el recurso de nulidad era apelable. Hoy en día, ni una cosa ni la otra. Ni es apelable ni es susceptible de que se pueda interponer contra el auto que resuelve las excepciones dilatorias el recurso de nulidad, por virtud de que se ha considerado que esta resolución no era susceptible de recurso alguno en vista de que tratándose de defectos, errores o omisiones, no hay manera de buscar el examen de un tribunal superior, con lo cual debemos de advertir que ahora, en primera instancia, los autos que declaren procedentes las excepciones dilatorias promovidas por el demandado van a quedar firmes y ejecutoriados y va a haber que cumplirlos, pues, porque ya no existe la posibilidad de que haya un examen de segundo grado que pueda revisar lo que resolvió en primera instancia. No sé si hay dudas, jóvenes. No, Lito, está claro, gracias. Bien, sigamos entonces. Veamos ahora el trámite de las excepciones dilatorias. Como lo señalé en la clase del miércoles, todo lo relacionado a las excepciones del juicio ordinario laboral está contenido en los artículos del 342 al 344. Ahí está todo. Todo. En esas tres normas se contuvo todo lo relacionado, no solo a las tres clases de excepciones que vamos a ver que existen dentro del juicio ordinario, sino también se contuvo relacionado al trámite de las mismas. Entonces, que en el caso de las excepciones dilatorias, todas deberán interponerse de la primera comparecencia antes de contestar la demanda. Quiere decir esto que el demandado tiene la opción, aunque está, por supuesto, emplazado para comparecer a contestar la demanda, él tiene la opción, previo a contestarla, de interponer las excepciones dilatorias que estime convenientes. Pero lo importante de esto es que estas deben interponerse dentro de la audiencia. Es una cosa en la que no nos podemos perder. Tenemos que tenerla presente porque es dentro de la audiencia en donde se debe interponer el trámite de la excepción dilatoria antes de que el demandado conteste la demanda. Con lo cual, la audiencia, por eso dije, situémonos mentalmente en la audiencia del juicio abre con la ratificación de la demanda por parte del actor y posteriormente se le confiere la palabra al demandado para que exprese si va a contestar la demanda en ese momento o bien va a interponer antes las excepciones dilatorias que estime convenientes para que se tramiten precisamente ahí dentro de la primera audiencia a juicio oral. En ese momento en el que se interponen, queda suspendido el trámite de proceso, como ya lo advertimos, ¿verdad? Se interpone dentro de la audiencia antes de contestar la demanda, entonces a partir de ahí queda suspendido el trámite de proceso hasta que no
conozca al juez de trabajo y resuelva en definitiva el trámite de las excepciones dilatorias. Ahora, esto de que se deba de interponer, de que el momento procesal para interponerse la excepción deba ser en la primera audiencia antes de que el demandado conteste su demanda, no tiene aplicación para cuando estemos hablando de otra excepción dilatoria, la única, por cierto, que observa un trámite diferente como lo es la excepción de incompetencia. Esa no se presenta hasta en el día de la audiencia a juicio oral y antes de que conteste la demanda del demandado, sino se debe de interponer dentro de los 3 días siguientes a notificar la demanda. Por ejemplo, yo soy un demandado, me notifican hoy la demanda de un trabajador que me demandó, entonces dispongo para interponer la excepción dilatoria de incompetencia, dispongo de mañana martes, el miércoles y el jueves, 3 días para interponer la excepción de incompetencia. Como ven ustedes, tienen un trámite incluso diferente al otro, ¿verdad? Entonces, una vez interpuesta la excepción dilatoria en la primera comparecencia de las partes a juicio oral, antes de contestarse la demanda, va a iniciar el trámite de la misma, porque ahí, una vez suspendido el proceso, nos vamos a ir a una cuerda separada, lejos del asunto principal, por cierto, para tramitar únicamente la excepción. Cuando terminemos de tramitar la excepción, en definitiva, entonces vamos a regresar al trámite del proceso para continuar con las etapas del juicio. Pero mientras eso ocurre, tendrá que tramitarse primero todo el trámite de la excepción dilatoria. Entonces, debe estar claro, pues, ¿verdad?, que todas las excepciones dilatorias, salvo la incompetencia, se deben de interponer en la primera audiencia de juicio oral antes de que se conteste la demanda. Y la única que se interpone en momento procesal diferente, es decir, dentro de los 6 días siguientes a que se ha notificado la demanda, es la excepción de incompetencia. Y esto tiene mucho que ver con la naturaleza de esta excepción, que busca, por sobre todas las cosas, antes de empezar cualquier acto procesal del juicio, dirimir si es competente o no el juez de trabajo ante el que se promovió la demanda. Esto es muy importante para evitar actos posteriores que devengan nulos, ¿verdad? ¿De qué nos sirve permitir que el juez empiece a conocer del trámite del proceso si después va a ser declarado incompetente y entonces todo esto tenga que devenir nulo, todo esto que se actúe aquí? Entonces, primero se debe dilucidar si es competente o no. Y para eso se establece, como decíamos, un trámite diferente, una oportunidad procesal diferente dentro de la cual debe interponerse la excepción, ¿verdad? Que, como decíamos, debe interponerse dentro de los 3 días siguientes a que se ha notificado la demanda al demandado. Si no me la notificaron hoy, entonces yo tengo 3 días de esta semana para interponer mi excepción de incompetencia si eso quisiera. Este trámite especial de la excepción dilatoria de incompetencia está regulado en el artículo 309 del Código de Trabajo y en el 117 de la ley del organismo judicial aplicado supletoriamente. No sé si estamos claros hasta ahí. En el caso de la incompetencia hay que tener en claro, por favor, que no se nos olvide, que la excepción de incompetencia se puede plantear ante el juez que se aduce incompetente o bien ante el juez que se cree que es el competente. Por ejemplo, yo estoy tramitando una demanda en el juzgado sexto de trabajo, pero aduzco que este juez es incompetente. Entonces yo puedo plantear la incompetencia ante ese juez, al juez del juzgado sexto, que es el que aduzco que es incompetente para conocer del caso, pero puedo presentar ahí la incompetencia o bien puedo irme ante el juez que considero que sí es competente de acuerdo a mi apreciación y presento ahí la recusación, o mejor dicho, la excepción dilatoria. No sé si estamos claros, jóvenes, en esto, para que no nos vayamos a enredar. Disculpen, me gustaría oír algunas otras preguntas. Este trámite de excepciones no lo han visto ustedes, y en el proceso civil no han llegado a eso todavía, de acuerdo a lo que me han venido comentando, con lo cual es importante que estos temas se entiendan perfectamente. Licenciado, buenas tardes. Sí, adelante, buenas tardes. Una consulta. Yo no entendí lo último que acaba de explicar de dónde se va a interponer las excepciones. Es que hablé de 2 momentos diferentes, miren. Hablé de 2 cosas diferentes y de 2 momentos diferentes.
Si estamos hablando de todas las excepciones dilatorias, salvo la de incompetencia, todas se interponen dentro de la primera audiencia antes de contestarse la demanda. Ese es el momento para interponer todas, salvo la de incompetencia. Si estuviéramos hablando de la incompetencia, entonces esta no se interpone en la audiencia, sino se interpone dentro de los 3 días siguientes a que se le ha notificado la demanda al demandado. Yo soy un demandado, se me notificó hoy, entonces tengo martes, miércoles y jueves para interponer mi excepción dilatoria de incompetencia. Esos son los momentos procesales en que se interpone una u otra. Ahora, ¿ante quién se puede interponer? ¿Ante quién se interponen todas las excepciones dilatorias como regla general? Por supuesto, ante el juez de trabajo que está conociendo el juicio ordinario laboral. Ahora, si usted me habla de una excepción dilatoria de incompetencia, esa la puedo interponer ante el juez que está conociendo la demanda, o bien por el actor, o bien la interpongo ante el juez que yo voy a aducir en el planteamiento de la excepción, que es el competente para conocer aquí. Yo tengo esa posibilidad, la ley me da la posibilidad de escoger si la presento ante el juez incompetente o ante el juez que creo que es el competente. De todas maneras, la excepción va a tramitarse, la presente en uno en otro lugar, pero tiene esa posibilidad. Y esto porque el trámite de la excepción de incompetencia está regulado de acuerdo a la integración que se hace de diversas normas. El primero es el artículo 309 del Código de Trabajo, que regula como ley especial lo relacionado a la incompetencia, y el segundo es el 117 de la Ley del Organismo Judicial, que se aplica supletoriamente al trámite acá de las excepciones dilatorias. En este caso, de la excepción dilatoria de incompetencia. Pero de ahí, todas las demás excepciones dilatorias, todas las que tienen carácter nominado, dentro de las que puedan estar, las que ya expliqué al principio de la clase, esas todas se van a interponer dentro de la primera audiencia a juicio oral, antes de contestar la demanda. En ese caso, es donde el demandado va a expresarle al juez que antes de contestar la demanda desea interponer excepciones dilatorias y las va a interponer. Y ahí es donde decíamos que el juicio se va a suspender hasta que se regule en definitiva hasta que se resuelva, mejor dicho, en definitiva, el trámite de la excepción. No sé si estamos claros ahí. ¿Por qué? Porque el efecto de la excepción dilatoria es suspensivo. No se puede continuar con el trámite del proceso sin antes saber si efectivamente se va a tener que corregir errores, defectos o omisiones con motivo de que la excepción se declare procedente. Entonces, mal haríamos en continuar con el trámite del proceso si después se declara procedente la excepción y se establece que se omitió cumplir requisitos, por ejemplo. Entonces tendríamos que retrotraer los efectos y declarar nulo lo actuado. Entonces, por esa razón, la sola interposición de la excepción dilatoria interpone el trámite del proceso hasta que no se resuelva en definitiva el trámite de la misma. No sé si hay alguna duda. Licenciado, los impedimentos, o sea, esta cuestión que se pone para que no conozca el juez de trabajo es por la misma razón de los impedimentos, excusas y recusaciones, o estoy con... No. Aquí estamos hablando de las excepciones. Ya las recusaciones, excusas, impedimentos, eso es un punto del programa que agotamos hace ya varias semanas, ¿no? Aquí estamos... Sí, pero mi pregunta va en, entonces, ¿por qué no podría conocer, o que usted me diera un ejemplo de por qué no podría el juez de trabajo? ¿Por qué no puede conocer qué? Es que el juez sí puede conocer, va a conocer el trámite de la excepción. No entendí la pregunta, la verdad. No entendí. No sé si se refiere, porque miren, lo que tenemos que usar aquí, jóvenes, y esto es a manera de consejo, es poner atención y hacer uso del lenguaje adecuado. Porque si no me preguntan en forma clara, yo no puedo saber a qué se están refiriendo. Si se refiere a la suspensión del proceso, el carácter de la excepción es suspensivo, por una única y sencilla razón. No puede continuar el trámite del proceso sin antes haberse tramitado la excepción para establecer si efectivamente hay que depurar o no el trámite de la demanda de o probables defectos, errores o omisiones. Entonces, hasta que no establezcamos si hay o no esto, no podemos continuar con el trámite del proceso, y por eso su carácter suspensivo. El juez no puede seguir conociendo del trámite de las otras etapas del proceso hasta que no estén resueltas las excepciones dilatorias. En definitiva,
Entonces, cuando ya se hayan resuelto, regresaremos al trámite de la pieza principal del juicio y continuaremos diligenciando el resto de las etapas procesales que corresponden al mismo. Pero mientras tanto, no, porque el efecto de la excepción es suspensivo derivado de que su objeto es eminentemente depurador. No sé si a eso se refería. No, es que fíjese que como su lámina dice que se aduce ante el juez dice ante el juez que se aduce incompetente. Claro, es que estamos hablando de la excepción dilatoria e incompetencia. Mire, usted no ha entendido que aquí estamos hablando de dos cosas hoy. Estamos hablando de todas las excepciones dilatorias que se interponen en la primera audiencia a juicio oral antes de contestar la demanda. Ese es un tema. Pero dentro de esas excepciones dilatorias hay una sola que se llama excepción dilatoria de incompetencia, que está regulada en el artículo 309 del Código, que no se interpone dentro de la audiencia a juicio oral, sino que se debe interponer dentro de los 3 días siguientes a que el demandado recibió la notificación de la demanda. Esa ahí por ley tiene que interponerse, no puede esperar él hasta que llegue la celebración de la audiencia para interponerla ahí, porque ya estaría entonces extemporánea. Entonces, una vez interpuesta, se va a tramitar de manera diferente, se va a tramitar en trámite incidental, tal y como lo dice la lámina. Pero tiene la posibilidad el demandado, que es el que interpone la excepción, de interponerla ante el juez que le notificó a él la demanda, que es el que él aduce incompetente. La puede interponer ahí. O puede interponerla ante el juez que él cree que es el competente y el que debiera de haber conocido de este asunto, que está conociendo el juez de trabajo que le notificó la demanda. Entonces él tiene la opción de interponerla aquí o interponerla ante el juez que él cree que es el competente. No sé si ahora sí entendió. Créame que no, licenciado, pero si gusta continúe, yo leo la lámina tranquilamente y después tal vez me da chance en otra ocasión. Es que mire, mire, lo que tiene que hacer usted es ordenar la pregunta, porque ya le contesté 2 cosas diferentes. Primero me dijo que no era en relación al carácter suspensivo, que era en relación a por qué podía interponer el demandado la excepción ante el juez que se aducía incompetente o ante el juez que se cree competente. Ya también eso se lo respondí. Entonces, ¿cuál sigue siendo la duda? Los demás que están en el aula, ¿entendieron este tema, jóvenes? Licenciado. De mi parte, sí, licenciado. Sí, licenciado, muchas gracias. Sí, licenciado, perfectamente. Muy bien. Sí, muchas gracias. Esta y las demás clases. Bueno, sigamos pues. Sigamos entonces. Tratamos de hacerlo entender al compañero, pero no nos quiere él exponer por qué no entiende o qué es lo que no entiende. Buenas noches, Lick. Buenas noches. ¿Se me escucha bien? Es que a veces falla mi internet. Sí, le escucho perfectamente, sí. Es que creo que el compañero él lo revolvió con excusarse y esas 3 instituciones que vimos. Yo creo que se refería a que si nosotros podemos plantear la excepción con base a las excusas, que sería recusación. Creo que esa era la pregunta que está haciendo el compañero, pero la estipuló. No, si esa fuera la pregunta, sería una cosa tenebrosa. Así lo entendí yo, pues, no sé, tal vez. Que pues no, sí, a eso estaríamos entrando al teatro de terror, porque eso tiene que no entendió nada. O sea, se habría hecho una mezcolanza completamente inaceptable, porque las excusas, las recusaciones y los impedimentos nada tienen que ver con las excepciones. Yo algo sí entendí. Sí, yo sé que usted lo entendió, pero si supongamos que eso entendió el compañero, porque ya no nos quiso tampoco seguir diciendo que era lo que no entendía, eso no tiene nada que ver. Las excepciones son instituciones procesales que se van a utilizar dentro del proceso como defensas por parte del demandado, o contra la forma de la demanda, o contra el fondo de las pretensiones expuestas por el actor en la demanda, con el objeto o de desvirtuarlas o de extinguir las pretensiones de éste. Entonces, las excepciones son, ¿verdad?, una defensa propia del demandado, como
ya vimos las definiciones de la clase del miércoles, que se van a interponer o para una cosa o para otra, dependiendo la clase de excepción que usemos. Pero esto no tiene nada que ver ni con las excusas, ni con la recusación, ni con los impedimentos. La verdad es que para confundir dos cosas tan abismalmente diferentes, lo más probable es que no haya venido a las clases. Entonces, o esté leyendo aisladamente las cosas, ¿verdad? Yo sí lo lamento, porque ese tipo de confusión sí ya es preocupante. Yo acepto que alguien no entienda algo, pero ya, digamos, mezclar institutos diferentes que no tienen nada que ver uno con el otro, no tiene ya, ninguna lógica. Y hace que sienta yo como profesor que mi esfuerzo por explicarle está siendo estéril, porque ¿de dónde va a confundir estas cosas? Miren, yo entiendo en parte que lo que más les cuesta a ustedes es porque ustedes no traen base de derecho procesal. Y no la traen porque, como ya se los he explicado varias veces desde que empezó el curso, antes el proceso civil lo aprendían ustedes primero que el proceso de trabajo. Hoy lo aprenden paralelo. Entonces no tienen en qué hacer soporte. Y no van a hacer soporte del proceso laboral en el proceso penal, que es lo único que a la fecha aprendieron. Porque no tiene nada que ver. Nada. Entonces es lógico. Yo entiendo que hay un vacío. Pero ese vacío se tiene que ir llenando, leyendo, retroalimentando cada cosa que vemos aquí cada noche. Por eso están citadas las normas. Hay que irlas a leer al código. Porque de lo contrario es bien difícil. Muy, muy difícil. Es más, yo creo que para quienes en el futuro dirijan la facultad, tendrán que hacer de veras un análisis sobre la conveniencia de volver a modificar el pensum de estudios y regresar los cursos de procesal civil a un año anterior a los de procesal del trabajo. Yo pasaría el curso de Derecho Procesal del Trabajo para 9º y 10º y dejaría en 7º y 8º el proceso civil. Que el alumno aprenda primero el proceso común. Porque primero ve teoría general del proceso, pero lo ve muy temprano en la carrera. Y si lo veo como un mal profesor, a estas alturas ya no sabe nada, no se recuerda de nada. Entonces, lo que puede servirle es estudiar el proceso civil, pero antes del proceso laboral. Porque si no, nos pasa esto. Ustedes no tienen base en qué apoyarse. Como les explicaba, antes del año 2000, que fue cuando cambió el pensum, antes del año 2000, los profesores nos apoyábamos en que el estudiante ya había aprendido el proceso civil un año antes. Y entonces sabía perfectamente las instituciones. Hoy aquí tenemos que partir de cero, porque vamos paralelo al aprendizaje en el proceso civil también. Tal vez es eso, ¿verdad? Pero sí, indudablemente que cada vez me sorprendo más, porque entonces sí está dando problemas muy serios. Muy bien. ¿Cuál es el trámite de las excepciones dilatorias? Pues ya lo he venido tratando de adelantar, pero lo voy a tratar de condensar aquí, y si hay preguntas yo les rogaría que las hagamos concretamente para que podamos ir aclarando esto. Si no, vamos a salir más confundidos de lo que entramos. Todas las excepciones dilatorias, salvo la de incompetencia, que ya dijimos que se tramita en incidente, que se interpone dentro de los 3 días siguientes a notificar la demanda, que se puede interponer ante el juez que se aduzca incompetente o ante el juez que se crea competente, salvo esa excepción dilatoria de incompetencia, que es la única que observa un trámite diferente por las razones que ya explicamos. Todas las demás excepciones dilatorias, todas las demás excepciones dilatorias se deben de interponer dentro de la primera audiencia de juicio oral previo a contestar la demanda. De esto ya en algún momento hice relación en que el demandado opta. Él fue emplazado para venir a contestar la demanda, pero tiene la opción de interponer antes de contestar la demanda. Las excepciones dilatorias se crean oportunas. Entonces, el momento para interponerlas es la primera audiencia a juicio oral antes de contestar la demanda. ¿Por qué es hasta dentro de la primera audiencia? Porque cualquiera de ustedes me podría decir, bueno, ¿y si yo las quisiera interponer un día antes de la audiencia? O una semana antes de la audiencia, ¿por qué no puedo? Porque el proceso es concentrado. Y por virtud de que el proceso es concentrado, todos los actos que componen el trámite del proceso se atraen para ser celebrados dentro de la primera audiencia. Y esto incluso lo que puede permitir, lo que ya hemos hablado, de que el juicio pueda terminar en la misma audiencia donde comenzó y que quede únicamente pendiente de que se dicte la sentencia. Entonces la interposición de las excepciones un día antes, una semana antes, sería prematura,
porque el momento procesal que corresponde para su interposición es el de la primera audiencia, antes de contestarse la demanda. Entonces, una vez interpuestas, el actor tiene la opción de contestar las excepciones dilatorias en la misma audiencia. Eso raras veces ocurre, pero tiene la opción. Si él quiere, él puede manifestarle al juez que desea contestar las excepciones dilatorias en esa misma audiencia. Entonces las contesta inmediatamente y en esa misma audiencia se pasa a recibir la prueba de las mismas. La prueba que sea posible de recibir, porque puede ser que haya prueba propuesta de un lado y de otro, es decir, de quien interpuso la excepción, que es el demandado, y de quien se opuso, que sería el actor, que haya que recabar fuera del tribunal. Que no sea prueba que esté ya rendida o acompañada u ofrecida dentro del trámite del juicio, entonces hay que recabar esa prueba fuera del juicio. Y por lo tanto, entonces ese día, el día de la audiencia en que se ha interpuesto la excepción y en que también se ha contestado y opuesto la excepción por parte del actor, se puede recibir la prueba que esté al alcance de que se pueda recibir. La que haya que recabar fuera del tribunal se recabará posteriormente y se valorará previo a dictar el auto que resuelva las excepciones dilatorias. Pero esto es si contesta las excepciones dilatorias en la misma audiencia el actor. Puede, y esto es lo que más comúnmente pasa, puede acogerse a que se suspenda la audiencia una vez se han interpuesto las excepciones y contestar dentro de las 24 horas siguientes. Usar el plazo de 24 horas siguientes para contestar las excepciones dilatorias dentro de ese plazo. En ese caso, la audiencia se va a suspender, él contesta por escrito, obviamente, porque no se va a reanudar la audiencia 24 horas después solo para que conteste, entonces contesta por escrito y se opone a las excepciones dentro de las 24 horas siguientes y ahí ofrece su prueba. Y entonces el juez tendrá que señalar una audiencia nueva en la que se reciba la prueba propuesta para las excepciones. Propuesta tanto por el demandado, que fue quien interpuso las excepciones, como la propuesta también por el actor, que fue quien contestó y se opuso a las mismas. Una vez se reciba toda la prueba de las excepciones, entonces el juez va a dictar el auto que resuelve las mismas. A veces, cuando se trata de excepciones dilatorias muy sencillas, por ejemplo, la demanda defectuosa, que se promueve dentro de la audiencia y que tiene como base alegar omisiones que hizo el actor en el planteamiento de la demanda, lo inteligente es contestar de una vez la excepción. Si hay errores de veras ahí, defectos, entonces allanémonos al planteamiento de la excepción para que se resuelva en ese mismo acto, se dicte el auto en donde se ordene corregir esas omisiones, las corrijamos incluso dentro de la misma audiencia si queremos, porque como ahí nos van a notificar el auto, donde se declara procedente la excepción y nos ordenan corregir los errores, defectos o omisiones, entonces ahí mismo podemos pedir que se tenga por corregidos, los corregimos y el juicio puede continuar incluso dentro de la misma audiencia. Habrán otros casos, no solo el de la demanda defectuosa, en donde la excepción dilatoria también pueda resolverse en la misma audiencia. Entonces, aquí, como decíamos, se interpone dentro de la primera audiencia juicio oral por las razones que ya citamos, se contestan y se oponen o dentro de la misma audiencia, si ese es el deseo libre y espontáneo del actor, o se contestan y se oponen dentro de las 24 horas siguientes. Si se opusieran y se contestaran dentro de las 24 horas siguientes, entonces será necesario señalar una nueva audiencia de prueba dentro de la que se reciba la prueba de las excepciones y se pueda dictar el auto que resuelva las mismas, ya sea que se resuelva ahí mismo dentro de esa audiencia si toda la prueba ha sido recabada, o si queda alguna prueba pendiente, se dicte el auto posteriormente por el juez de trabajo en el que resuelva en definitiva el trámite de las excepciones. No sé si hay alguna duda ahí. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Yo tenía una duda, pero ya la resolvió con respecto a lo de estas excepciones. Se podía interponer por escrito, pero ahora me surge otra duda. ¿Existe algún formato para poder interponer estas excepciones? Como hay que
colocar las pruebas. No sé si existe algún formato o solo es un medio escrito en el que uno se dirige al juez. No, mire, no hay ningún formato, ¿verdad? Nosotros les vamos a subir algunos formatos de memoriales presentados por su servidor. A manera de modelo, pero eso no quiere decir que yo pretenda que ustedes redacten igual que yo, o que usen mi misma línea de redacción si ustedes quieren usar otra. No. Esos son, de alguna manera, formatos que van a orientarles a ustedes. Si ustedes quieren usarlos, pues no hay ningún problema que los usen. Pero lo que quiero decir con esto es que no es una obligación que sigan el mismo modelo, el mismo estilo de su servidor. Esos van a ser formatos para orientarlos. Otra cosa importante de entender aquí, y es bueno hacer una reflexión, porque ya vimos la confesión ficta, ya vimos la rebeldía, ya vimos instituciones que se van a relacionar acá. Ya vimos los actos de iniciación del proceso también. Entonces, por ejemplo, el día de la primera comparecencia de las partes a juicio oral, dentro de la celebración de la audiencia, que es donde se interponen las elecciones dilatorias, el demandado debiera interponerlas de manera oral, pero también puede llevar la interposición por escrito, hacer una pequeña alusión o un resumen dentro de la audiencia de esa interposición y presentar el memorial que las contenga. Eso es perfectamente lícito. En ese memorial que se interpone la celebración se hace el ofrecimiento de prueba. Y cuando yo como actor me opongo o las contesto en sentido negativo, ahí ofrezco yo mi prueba, la prueba de mi oposición a las excepciones que presentó contra mi demanda el demandado. Y la prueba en su conjunto, en ese orden, ¿verdad? Primero se va, si se trata de diligenciar la prueba propuesta para las excepciones dilatorias, primero vamos a recibir la que propuso el demandado cuando las interpuso. Después de terminar de recibir la de él, recibimos la del actor, que fue la que propuso en su oposición o contestación de las excepciones. Y después de eso ya corresponderá dictar el auto que resuelve las excepciones. Ustedes aquí ya se pudieron haber dado cuenta que las excepciones dilatorias no se tramitan en incidente, salvo la de incompetencia, de la que ya hablamos, hasta confundió bastante a algún estudiante por ahí. Pero las demás no se tramitan en incidente, como ya se pudieron ustedes haber dado cuenta. Tienen un trámite completamente atípico, porque se interponen, como ya dijimos, dentro de la audiencia, antes de que el demandado conteste su demanda, él va a optar por interponerlas, y en ese caso, volviendo al formato que preguntaba la compañera, si las interpone el demandado en la audiencia, previo a contestar su demanda, ¿en qué se convierte esa interposición de excepciones? En el acto de introducción procesal del demandado, porque como él no ha contestado, ni va a contestar todavía, sino antes va a interponer excepciones dilatorias, esto significa que entonces su acto de introducción al proceso va a ser la interposición de excepciones. Y en ese acto de interposición de excepciones, él va a tener que identificarse con todos sus datos de identificación personal, señalar lugar para recibir notificaciones, proponer asesoría profesional si es que va a comparecer con abogado. Es decir, va a ser una primera solicitud, porque ahí va a ser, lo que primero que va a interponer dentro del juicio para que lo conozca el juez es la interposición de excepciones dilatorias, entonces ese va a ser su acto de introducción. Después, cuando venga a contestar la demanda, ya no será necesario que él comparezca citando todas sus generales por proceso. Entonces, hasta para eso es importante la cuestión relacionada al momento en que se interponen las excepciones dilatorias y lo que significa por parte del mandado su interposición, en razón de que al interponerlas, eso constituye el acto de introducción procesal de él hacia el trámite del proceso. No sé si estamos claros. Sí, licenciado, muchas gracias. Y sí sería bueno que nos compartiera esos modelos que usted nos mencionó hace un momento, para que nosotros tengamos una idea, ¿verdad? De cómo podríamos... Mañana vamos a subir modelos de todas las etapas del proceso. Vamos a subir modelos de demanda,
de contestación de demanda. De demanda vamos a subir unos 3 modelos diferentes, porque, como ya expliqué, la demanda por despido es una demanda de entre varias que se pueden promover dentro del conducto que constituye el procedimiento ordinario. El despido es una de tantas cosas que se pueden reclamar. Entonces, vamos a subir unos 3 formatos de demanda con diferentes objetos. Vamos a subir contestaciones de demanda, vamos a subir reconvenciones, vamos a subir interposición de excepciones, dilatorias, perentorias, nacidas como postular de contestación de la demanda, y también sentencias en su momento, más adelante, ¿verdad? Porque esto todavía no corresponde, pero también cuando ya nos acerquemos vamos a subir sentencias. Pero hay que leerlas, jóvenes, ¿verdad? Bájenlas, por favor, y léanlas, porque si no, no vamos a entender. Muchas gracias, Sí, compañera. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Le saludo a Evelyn Argueta. Solo una consulta. Digamos, si en el momento en que se presentan las excepciones, la parte actora no cuenta con esas pruebas, como entiendo, tiene las 24 horas para hacerlo. Pero esto, por ser una resolución de una excepción previa, no tratarían de buscar una audiencia próxima, o pasaría eso de que también se le complicaría al demandante porque seguramente la audiencia se va a extender meses después. Bueno, mire, en primer lugar, aquí estas excepciones se llaman dilatorias. Previas se llaman en el juicio ordinario civil. Sí, perdón. Dilatorias es el nombre de estas aquí. Entonces, lo que pasa es que una vez se han interpuesto las excepciones dilatorias en la demanda por parte del demandado, y yo soy el actor, por ejemplo, yo tengo que valorar eso que usted dice. Si yo no dispongo en este momento de los medios de prueba para contradecir o para oponer las dilatorias que ha presentado el demandado en esta audiencia, entonces yo no voy a contestar en este momento, sino que mejor me acojo al plazo y contesto y me opongo a esas excepciones dentro de las 24 horas siguientes. Ahí ya puedo, con tranquilidad, presentar, ¿verdad?, mi oposición y mi contestación a las excepciones dilatorias, ofreciendo los medios de prueba que tenga disponibles, porque ahí ya tuve tiempo. Al terminar la audiencia, me fui a mi oficina, hice la contestación y la oposición, como debe ser, y la presento antes de que se cumplan las 24 horas, que eso hay que tener mucho cuidado. Porque, por ejemplo, si la primera audiencia a juicio oral, dentro de la que se interpuso el trámite de las excepciones, que es la audiencia que también pasó a ser audiencia de excepciones, ¿verdad? Porque cuando termine el trámite de las excepciones en definitiva, vamos a regresar al trámite del juicio ordinario. Y ahí ya será la primera audiencia de las partes a juicio oral ya del juicio. Porque la que era primera resultó ser la audiencia de excepciones, porque el juicio se suspende, dijimos, por el efecto lógico de las excepciones. Entonces, si las excepciones se interpusieron en esta audiencia y yo no tengo cómo contradecirlas, porque no tengo las pruebas a mano, entonces me acojo a la suspensión de la audiencia y contesto de las 24 horas. Ese plazo empieza a correr a partir del momento que dentro de la audiencia me hayan notificado a mí la admisión de las excepciones dilatorias que acaba de presentar el demandado y la viene por 24 horas para que me ponga. Si se me notificó eso dentro de la audiencia el día de hoy a las 10:30 de la mañana, mañana a las 10:29 vencen mis 24 horas de las que dispongo para poder oponerme, ¿verdad?, contestar en sentido negativo las excepciones y ofrecer mi prueba. Eso es lo que debo de hacer. Si lo hago así, la recepción de la prueba se señalará en una nueva audiencia. Porque mañana, dentro de 24 horas, contesto. Pero eso no lo hago dentro de la audiencia, eso lo hago por escrito. Porque no, ya dije que no se reanuda la audiencia para ese efecto. Entonces contesto. Después de eso, el juzgado tendrá que notificar a las partes de una nueva audiencia en la que tendrá lugar la recepción de los medios de prueba que ambas partes propusieron para las excepciones. Uno como punto de apoyo del planteamiento de sus excepciones y otro como punto de apoyo de su oposición a las excepciones. Eso será en nueva audiencia. En esa nueva audiencia ya explicaba que existe la posibilidad que el juez resuelva las excepciones. Puede recibir la prueba, si ya está toda la prueba recibida, puede dictar el auto ahí mismo y resolver las excepciones desde ahí y ya dejar terminado el asunto para poder regresar al juicio. No sé si se lo expliqué bien, si lo entendió. Sí, licenciado.
Muchas gracias. Solo quería saber, mi duda pues residía en la parte de qué tanto se podría extender esa primera audiencia para que continuara el juicio oral al haberse planteado esta excepción dilatoria. Bueno, eso no hay plazo. Y yo dije cuando empezábamos la semana pasada a explicar las excepciones dilatorias, que la interposición de las excepciones dilatorias y su resolución en definitiva puede demorar fácilmente unos 3-4 meses. Recordemos que por una de las características del juicio es permitirle al juez la discrecionalidad de ir señalando las audiencias sin fijarle los plazos en los que debe hacerlo. Esto con el objeto de que el proceso sea más celérico, no el que sea más lento. Pero el problema es que nuestros tribunales de trabajo están colapsados, sin número de juicios que tramitan, y entonces muchas veces la interposición de la excepción dilatoria y su trámite puede demorar, y eso que dijimos que no es apelable, imagínense ustedes, estamos hablando solo de la instancia, esta instancia en la que se tramita, en primera instancia, puede demorar fácilmente 3-4 trámites de la excepción, y hasta que no se resuelva en definitiva ese auto, no puede el juez volver a señalar día y hora para que las partes comparezcan a juicio oral laboral. El juicio oral, que como ya dije, se suspendió por motivo de la interposición de las excepciones dilatorias por el carácter suspensivo de estas. Sí, pues yo lo que quería saber era, por consideración a esa situación, tal vez le podrían dejar una cita más próxima, pero obviamente pues por la carga laboral es imposible. Ok, muchas gracias, licenciado, muy amable. Para servirle. Muy bien, jóvenes, son las 7 de la noche, hay que ir a la otra clase de ustedes y yo tengo que ir a la otra mía y tengo que primero que reproducir aquí, convertir la grabación. Entonces ha sido un gusto compartir con ustedes esta noche. Nos vemos el día miércoles en el mismo horario de clase. Por favor, y les ruego que puedan leer los artículos, con que me ayudaran leyendo los 3 artículos